Petrovna Blavatsky, el pelícano de la sociedad, aquella que nos ha amamantado con la sangre de su corazón, a la mártir del siglo XIX de la sociedad. Y como tenemos un largo programa, empezaremos primero con la invocación. Por favor, Anel. Buenas noches, queridos hermanos. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. sí. Perfecto. Los escalones de oro. Prefacio. Contempla la verdad ante ti. Vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción espiritual sin velos, afecto fraternal hacia el condiscípulo, presteza para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentido del deber hacia el instructor, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Una vez que hemos puesto nuestra confianza en ese instructor y creemos que él la posee, valeroso ánimo para soportar las injusticias personales, enérgica declaración de principios, valiente defensa de los que son injustamente atacados, y mirada siempre fija en el ideal del progreso y de la perfección humana que nos revela la ciencia secreta. Gupta Vidya. Conclusión, es la escala de oro por cuyos peldaños el estudiante puede ascender hasta llegar al templo de la sabiduría divina. Paz para todos los hombres. Gracias, hermanos. Gracias, Anel. Ahora, cumpliendo la Sociedad Teosófica de Bolivia con este día tan importante para toda la sociedad teosófica, para recordar a uno de los personajes más queridos en nuestra vida, tenemos las palabras alusivas de nuestra representante nacional, nuestra querida María Luisa Cabrera. Gracias, Guillermina. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Pues los pocos que están presentes aquí en la sede de Cochabamba, quienes están acompañándonos a través del Zoom de Bolivia y también del exterior. Realmente, como lo decía Guillermina, esta es una fecha en que nos mueve el corazón profundamente y porque recordamos a un gran ser, la filósofa, la maestra del siglo XIX y que es también para el siglo XX y XXI. Tenemos la grata satisfacción de reunirnos para conmemorar el Día del Loto Blanco, la fecha de la partida de nuestra queridísima hermana y maestra señora HPB. El señor Olcott es quien instaura en 1892 esta fecha como el Día del Loto Blanco, porque el loto blanco simboliza realmente el despliegue espiritual, la pureza y el ascenso del alma de la materia hacia la luz. Eh, Esta vez he querido extractar algunos párrafos de la obra de la condesa Westminster que nos presenta la señora Blavatsky en el diario vivir, sus angustias, sus pormenores, sus temores, sus preocupaciones. Quizás no es la parte más bonita, sino más bien nos presenta a esa mujer que sufre y que está totalmente entregada a la obra teosófica, a la obra de los maestros. Ustedes conocen el librito de la condesa Westminster, que es Reminiscencias de Mm. HPB y la doctrina secreta, ¿no? ¿Y por qué considero que es interesante leerla a la condesa Westminster y la biografía que hace ella de la señora Blavatsky? Porque ella la acompañó en momentos muy difíciles, muy duros, cuando estuvo en Bélgica y también en Inglaterra, y vivió y trabajó en estrecha intimidad con la señora Blavatsky.
La condesa se unió a la Sociedad Teosófica, nos dice la biografía, porque reconoció en el retrato, dice la señora Blavatsky, reconoció en el retrato de mi maestro a su maestro viviente. Era una gran clarividente, la condesa, y fue guardiana, enfermera y consoladora de la señora Blavatsky y la ha atendido durante todas sus serias enfermedades de los últimos años, como nos comenta el coronel Olcott. Voy a tomar algunos párrafos tratando de adecuarme al tiempo, algunos párrafos de las cartas que recibió la condesa de parte de la señora Blavatsky y unas pequeñas comentarios que hace ella, ¿no? La señora Blavatsky le escribe en una oportunidad y le dice, en ocultismo debe hacerse una muy solemne promesa, no usar nunca para beneficio del yo personal ningún poder adquirido o conferido, porque hacer tal cosa sería colocar los pies en la profunda y traidora pendiente que termina en los abismos de la magia negra. Yo he hecho esa promesa, dice, y prefiero sufrir, no importa qué torturas, que ser infiel a mi promesa. En un momento, a veces cuando lee uno las penurias por las que tuvo que pasar nuestra queridísima maestra, dice, pero cómo ella manejaba ciertas energías, ciertas fuerzas, no pudo aminorar en algo ese dolor por el que pasaba. Y aquí tenemos la respuesta muy clara. No podemos utilizar en beneficio personal. Y en otra carta le dice, me siento desdichada porque con cada día que pasa es más fuerte en mí la convicción de que no hay un rincón sobre la tierra donde yo pueda vivir y morir tranquilamente, porque no tengo hogar, nadie en quien pueda confiar sin reservas, haga lo que haga, todo es mal interpretado, aún por los amigos. A lo largo de las biografías que conocemos, vemos cómo en repetidas veces ella es traicionada y pese a eso ella lo da todo, todo por la causa, sin ninguna reticencia. Y también escribe y dice, he sabido que las personas ya la preocupación por cumplir con la edición de la doctrina secreta y le escribe a la condesa y le dice, he sabido que las personas que se han suscrito a la doctrina secreta se están impacientando, no lo puedo remediar. Como usted sabe, yo trabajo 14 horas diarias. Los últimos manuscritos que envié a Adiar no serán devueltos en menos de 3 meses. Es una época en que no hay internet, no hay Zoom y todo tiene que ser a través de un correo normal que tarda y etcétera. Por la suprema bondad, le dice a la condesa, por la suprema bondad quisiera que usted volviera pronto. Necesitaba de esa compañía. Pero reconoce y le dice, pero usted hace un trabajo útil en Londres, es allá es imprescindible allá y pues me siento todo lo sola que uno puede sentirse, pero cumpla usted con el trabajo que está realizando en este momento en Londres. A veces cuando nos comenta la condesa que cuando a insistencia de ella la ayudaba a salir para que tome aire, sol y que se despeje un poco, ella se sentía como si hubiera hecho algo malo, algo indebido cuando retornaba de ese poco tiempo que se daba para un poco distender sus nervios. Pese a todo eso y a todos los problemas, siempre se mantenía firme frente a su mesa de trabajo, no importando cuáles fueran sus dolores, sus sufrimientos, nos dice la condesa. Todo lo que hacía era apretar los dientes firmemente y librar sus propias batallas con entereza y valor. Es decir, todos estos párrafos a mí me han llenado ¿cómo decir? De una admiración
un agradecimiento, un reconocimiento muy profundo de todo lo que ha hecho, cómo ha dejado cada uno de sus esfuerzos en este trabajo con el que se había comprometido. Todos sabemos que su salud empezó a desmejorar muy notoriamente. Se le diagnosticó una afección de los riñones. Eh, la condesa y otros miembros llamaron a un médico que había en la logia de Londres. Él asistió, vino lo más pronto que pudo, fue a verla y había además otro médico que también la atendía. Ambos médicos nos explicaban cómo podía seguir con vida y desecharon en esa oportunidad toda esperanza de recuperación. Su salud estaba realmente en crisis. La noche que pensaba que ya no pasaría y que en cierto modo habían desahuciado los médicos, recuerda la condesa, dice, estaba yo sentada sola al lado de su lecho. Ella abrió los ojos diciéndome que contenta estaba de morir, pues pensaba que el maestro le permitiría al fin liberarse de su cuerpo físico. Sin embargo, sentía todavía mucha ansiedad y preocupación por su doctrina secreta. Seguía afligida por el próximo desenlazo, porque dejaba su trabajo inconcluso. En esa oportunidad, la condesa se plantea una serie de interrogantes y preocupaciones y le entra un profundo desaliento hasta que en un momento queda rendida cerca del cuerpo de la señora Blavatsky. Sin embargo, al día siguiente despierta ella muy preocupada, pensando que ya no la iba a encontrar con vida, pero la encontró, dice, en su lecho con una apariencia distinta. Y la señora Blavatsky le dijo, el maestro ha estado aquí y me dio a escoger entre morir y liberarme o vivir para poder terminar la doctrina secreta. Y luego le pidió café y algo de comer. Es decir, es otra situación en la que podemos decir se hace un milagro. Y ella nuevamente, pese a sus dolencias y todas las aflicciones, vuelve a comprometerse con el servicio a la humanidad y el compromiso que adquirió con los maestros. Más luego ella se trasladó de Ostende a Northwood, a Inglaterra, y un párrafo que nos demuestra cómo era su vida allá en esos días. Dice, eh, además aquí no hay tranquilidad, escribe ella, la condesa. El mínimo ruido se siente en toda la casa. Todo es molestia personal, pero hay algo mucho más importante. Hay tanto trabajo teosófico por hacer que tengo o que renunciar a escribir la doctrina secreta o que dejar el trabajo teosófico sin hacer. O sea, es trabajo, trabajo, servicio, servicio permanente. Un miembro escribe y comenta, dice, ella trabaja en la noche desde la hora 7 hasta las 11 o 2 de la mañana. Madame Blavatsky recibe muchos visitantes. Muchos son amigos y no pocos impulsados por mera curiosidad de ver una mujer que es uno de los personajes prominentes del mundo actual. Todos son bien recibidos y ella está siempre pronta a conversar con cualquiera sobre cualquier punto que se desee. Además de escribir, de ocuparse de las logias, sobre todo la logia de Londres que tenía que trabajar, recibe los visitantes. Y más luego, como el trabajo era muy amplio, decide dedicar el sábado para recibir a los visitantes. El trabajo continúa y nos comenta la condesa, dice, por fin la doctrina secreta se puso en manos del impresor, pero continuó el trabajo de revisión y corrección y las horas de trabajo y sufrimiento no habían sido en vano. Hubo un producto, la doctrina secreta, el primero y segundo tomo.
y nos dice que estaba preparado parte del tercero y cuarto tomo. HPV por fin había dado al mundo su gran libro que, de acuerdo a lo que ella expresara, debería permanecer muy quieto hasta el siglo entrante, para ser entonces apreciadas sus enseñanzas en todo su valor, mientras que en la actualidad, nos decía, sería estudiado solo por unos pocos. Por eso es que la doctrina secreta, incluso el siglo anterior, fue poco entendido realmente, ¿no? Y cada día se va comprendiendo más y más. Quería demostrar esta parte de la señora Blavatsky de profunda entrega y un trabajo que no descansa y que sacrifica todo por el compromiso que ella tenía. Y para concluir, quisiera leerles algo de lo que escribe la condesa, que dice, eh, cuando recibe la doctrina secreta, dice, ese día fue de alegría para HPV. Fue un rayo de sol en la oscuridad y triste soledad de su vida, pues las sombras la estaban ya rodeando y pronto tendría que experimentar algunas de sus pruebas más amargas. No quiero mencionar nada de los problemas que tiene con la sociedad psíquica, con los Coulomb y todo eso, ¿no? Todos lo conocemos. Pero con la terminación de la doctrina secreta, mi labor también está hecha, dice la condesa. Permíteseme solo añadir un pequeño tributo de gratitud y amor a la amiga y maestra que hizo por mí más que ninguna otra persona en el mundo, que me ayudó a ver la verdad, que me señaló la manera de probar y conquistar el yo inferior, el de todas las pequeñeces y debilidades, y que me mostró la manera de vivir más noblemente para la utilidad y beneficio de los demás. Quizás nosotros también reconocemos toda esta gran ayuda que nos ha dado durante nuestra vida a quienes hemos tenido la suerte de encontrar la sociedad teosófica. Continúa diciendo, tu alma tiene que llegar a ser como el mango maduro, tan dulce y suave como su dorada y brillante pulpa para los dolores ajenos, tan dura como el hueso del fruto para tus propios duelos e infortunios. Habla la compasión y dice, ¿puede haber bienaventuranza cuando todo lo que vive ha de sufrir? ¿Te salvarás tú y oirás gemir al mundo entero? Esos son los preceptos que H.P. Blavatsky urgió a aprender y cumplir a sus discípulos. Esa es la ética que su vida de continuada abnegación por el bien de la humanidad encendió como una ardiente llama en el corazón de aquellos que creyeron en ella. Quería compartir con ustedes estos párrafos que realmente a mí me impactaron mucho y me han ayudado a conocer un poquito más de esa maravillosa persona que ha fundado, que es cofundadora de esta empresa que ella inició, que es el de la Sociedad Teosófica. Gracias, hermanos, por compartir conmigo. Gracias. Gracias, María Luisa. Realmente nos has dado mucha enseñanza en poco tiempo, pero yo quisiera recordarles cómo sufrió y en sus últimas 5 cartas, ya casi muriendo, recomendó sus cartas a la Convención Americana, recomendó cuidado los fenómenos, porque los fenómenos hacen perder todo el poco avance que gana cada miembro. Cuidado, eso tendríamos que repasar y repasar por qué nos justifica en todas las cartas, por qué no quiere fenómenos. Muchas gracias, Malú. En continuación tenemos las ramas de Cochabamba que nos presentan su aportación y en primer lugar tenemos a la rama John Cotts. John Cotts. Buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Hoy, 8 de mayo, es un día especial para nosotros porque celebramos la vida de nuestra cofundadora de la Sociedad Teosófica,
Elena Petrona Blavatsky, persona que con su ejemplo de vida dejó uno de los más grandes legados a la humanidad, como la conexión de la sabiduría eterna de Oriente a Occidente y la práctica de la fraternidad universal, objetivo principal de la teosofía fundado por ella. Más que un día de luto, es un día más bien de celebración de vida, por su invaluable legado. No hay religión más grande que la verdad, lema que guía nuestros pasos hacia la unidad. El Día del Loto Blanco nos invita a renovar nuestro compromiso con la práctica en el día a día de la verdad, la fraternidad y el servicio altruista a la humanidad. Esto implica ser coherentes entre lo que estudiamos y lo que hacemos. Es un día en el que debemos reflexionar e interiorizar el significado de muchos símbolos, como el loto blanco, que puede interpretarse como el puente entre dos mundos, el despertar espiritual y la capacidad humana de elevarse desde las limitaciones materiales, el fango, hacia la iluminación, el sol. El loto blanco que nos inspira a florecer con pureza, aun cuando nuestras raíces hayan crecido en el lodo. A surgir de la oscuridad y mantenernos puros en medio del caos y brillar con luz propia. La resiliencia, la capacidad de elevarse con nobleza ante la adversidad. Es un homenaje a la luz, que como un loto blanco elevó la sabiduría antigua sobre el barro de la incomprensión, trayendo luz a la humanidad. Renacimiento y transformación simboliza la superación de obstáculos y el crecimiento personal. HPB recomienda una lectura meditativa de 3 libros. Luz de Asia, que propone entre sus líneas la compasión como camino para vencer el sufrimiento. El camino para evitar el sufrimiento es el camino del óctuple sendero. Karma y renacimiento significa que lo que siembras cosechas. No hay castigo divino, sino consecuencias naturales de nuestros actos. La vía media, ni ascetismo extremo ni lujo. El equilibrio es sabiduría. La mente lo es todo. Somos el resultado de lo que hemos pensado. El sufrimiento nace del deseo y la ignorancia mental. Piedad y amor, pues todo lo demás es vanidad. Luz de Asia se escribe para acercar Oriente a Occidente, mostrando un Buda profundamente humano, cuyo motor no fue el poder ni el dogma, sino la compasión ante el dolor del mundo. El Bhagavad Gita habla de cumplir el deber sin apego al fruto de la acción. El apego al resultado es lo que nos da ansiedad, frustración y culpa. Dharma, cada persona tiene un deber según su naturaleza y momento. El trabajo no es copiar al otro, sino descubrir el nuestro y hacerlo bien. Es un manual para estar en el mundo sin ser del mundo. Es ver al divino en todo. Quien me ve en todo y ve todo en mí, jamás se separa de mí. Cuando actúas sin ego, ves que no eres tú el hacedor, eres el instrumento. El Bhagavad Gita no te saca del mundo, te enseña a estar en él con paz, propósito y desapego. La voz del silencio está llena de frases profundas, como el sendero espiritual no es acumular más ideas, sino silenciar el ruido interno para que hable la voz del silencio, la intuición del yo superior. Sin compasión no hay sabiduría real. No hay camino externo. Tú eres el camino al dejar de identificarte con el ego. El verdadero trabajo es interno, silencioso, y empieza por callar al yo personal, que siempre quiere tener razón.
Quiero cerrar con una frase que para mí es muy profunda de nuestra mentora HPB, que dice: busquemos la verdad con la confianza de un niño y la voluntad de un iniciado. No puedes recorrer el sendero antes que el sendero seas tú mismo. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Marisita. A continuación tenemos el aporte de la rama Alaya. ¿Hay alguien en la sede de la rama Alaya, Malu? No, no está. No, no hay nadie. Ya, Posiblemente haya tenido alguna dificultad, Daniela, y por eso no ha podido ya. presentarse. La dejaremos para el final de la ¿Está presentación de Isabel, no Cochabamba. es de la Ramalaya? ¿Cómo? No, no. No. Entonces, continuamos con la rama HPB, Giancarla. Sí, bien, muy buenas noches, queridos Buenas hermanas y noches. hermanos. Al ser un día tan especial para la teosofía, hacemos un homenaje a Elena Petrovna Blavatsky. Es la figura más importante del esoterismo mundial. Esta valiente y erudita mujer, en su etapa de divulgadora de la sabiduría antigua, supone un antes y un después en el mundo espiritual, inspirando a seguidores e imitadores hasta el día de hoy. Es la iniciadora del esoterismo moderno y no hay personalidad o grupo que no le deba nada. Elena Blavatsky, conocida como Lelinka por su familia, HPB por amigos y discípulos, vieja dama más adelante y Madame Blavatsky para el mundo, nació en la ciudad de Yekaterinoslav, en el sur de Rusia, actualmente territorio de Ucrania, el 12 de agosto de 1831 y falleció en Londres el 8 de mayo de 1891. Desde muy pequeña fue una niña rebelde e imaginativa. Fue educada como una señorita de la nobleza, pero destacó en ella una faceta misteriosa que la marcó de por vida: poesía, dotes insólitas para realizar extraños fenómenos, veía hadas, duendes y fantasmas, conocía y profetizaba el cercano porvenir a parientes y amigos. Podía contemplar el pasado de un objeto solo con tocarlo. Dominaba palomas a las que hipnotizaba. Después de la prematura muerte de su madre en 1842, Elena creció bajo los cuidados de sus abuelos en Saratov, donde su abuelo se desempeñaba como gobernador. Elena mostró talento como pianista y, según testimonios de algunos contemporáneos, desde muy pequeña se mostró interesada en el esoterismo, leyendo obras de la biblioteca de su bisabuelo, que había pertenecido a la masonería a finales del siglo XVIII. Elena cuenta que con 20 años, en 1851, estaba con su padre en Londres y que allí tuvo su primer encuentro con el que sería su maestro, al que reconoció por sus sueños y visiones que tuvo durante su infancia. Este maestro era un iniciado oriental de Rajput, el Mahatma M o Maestro Moira, como es conocido entre los teósofos. La joven Lelinka, desde el primer momento, sabía en qué misión se embarcaba, primero como una intuición, luego como un anhelo, y no dudó en lanzarse a la tremenda aventura de recorrer varias veces el mundo, enfrentándose a todo tipo de peligros, carencias y dificultades, abandonando la seguridad del hogar. De oriente a occidente, de norte a sur, trabajando en dos grandes niveles: la formación intelectual y espiritual y el desarrollo y dominio de sus poderes internos. La vida de Elena es, como poco, tres vidas en una. La primera de cuento de hadas, la segunda de aventurera, de discípula, y la tercera de maestra. Disfrazada de hombre en muchas ocasiones, casi sin dinero ni medios materiales, se adentró no solo en el Tíbet, sino en junglas inhóspitas de América del Sur, donde existen ciudades ocultas al hombre, y penetró en cavernas
y ciudades enterradas pletóricas de los restos de civilizaciones desaparecidas. Cruzó océanos infinitos que cubren la Lemuria y la Atlántida y la arena de desiertos en los que los Dajin son señores absolutos como el de Gobi. Visitó los centros de poder que se estaban fraguando en aquel entonces, como París, Londres o Nueva York, al tiempo que dormía en el sarcófago de la cámara del rey de la Gran Pirámide o en un liviano lecho en un valle oculto y perdido de Lahore. En octubre de 1874, Elena conoció al coronel Henry Steele Olcott, así como a William Juan Judd, un joven abogado irlandés en Nueva York. En septiembre de 1875 publicó su primera obra, Isis sin velo, un libro que trata de la historia y del desarrollo de las ciencias ocultas, la naturaleza y el origen de la magia, las raíces del cristianismo y los fallos de la teología cristiana y los errores establecidos en aquel entonces por la ciencia oficial. La fundación de la Sociedad Teosófica, se produjo el 17 de noviembre de 1875 con la participación de 16 teósofos. En 1878, Elena y Henry Steele Olcott trasladaron la sede de la Sociedad Teosófica a la ciudad de Adyar, en la India. En octubre de 1879, se inició la publicación del primer número de la revista de Teosofía, que fue llamada The Theosophist, la cual todavía se publica, siendo Elena la editora responsable. La Sociedad Teosófica creció rápidamente, teniendo como miembros a personas de gran importancia. En mayo de 1882, Elena y Olcott adquirieron una gran propiedad en Madras, en la India, en el barrio de Adyar, estableciendo oficialmente allí la sede internacional de la Sociedad Teosófica. Posteriormente, en Würzburg, Alemania, comenzó a escribir la Doctrina Secreta, que fue su obra maestra. En mayo de 1887, aceptando la invitación de teósofos de Inglaterra, se trasladó a Londres. En Inglaterra nació la revista Lucifer, del latín Lucifer, portador de luz, aplicado al planeta Venus. Según los testigos de la época, Elena trabajó incesantemente en sus proyectos, con su salud seriamente resentida. El volumen de su trabajo se puede considerar en la obra La Doctrina Secreta. Esta incluye 2000 citas con indicaciones exactas de páginas y de autores, relacionando libros que no habría podido leer, por lo menos directamente. Según el crítico británico William Emmett Coleman, para escribir Isis sin velo, Elena necesitaría haber estudiado 1400 libros, lo cual sería imposible porque viajó constantemente con una pequeña cantidad de libros en su biblioteca personal. Por otra parte, si Elena habría leído todos los libros, muchos disponibles solamente en algunos museos o bibliotecas distantes, de los cuales cita fragmentos literales en extenso, le habría llevado varias vidas para concluir la lectura de todos ellos. Elena explicó que escribió tanto Isis sin velo como La Doctrina Secreta con la ayuda de los Mahatmas, y que algunas veces les transfirieron sus conciencias a su cuerpo físico en un proceso llamado tulko. Algunas descripciones y citas le fueron mostradas por ellos a través de la luz astral y otras veces mientras dormía. Explicó que páginas enteras fueron precipitadas en su propia letra o las cartas de los maestros se materializaban en el papel. Estas afirmaciones contribuirían fuertemente al hecho de que Elena Blavatsky fuera tomada como impostora. La traicionaron amigos y discípulos, la atacó el espiritismo, la iglesia protestante y la católica,
los representantes de la ciencia oficial hicieron causa común contra el hereje e incluso el gobierno inglés en la India la tomó por espía, aunque ella también contraatacó y no con suavidad. Tal vez esta forma violenta de vivir fuese la única que tenía para hacerse oír. Tal vez el escándalo era en aquellos tiempos el mejor método para que sus ideas llegasen más lejos, y el tiempo ha demostrado que más de un siglo después su obra ha dado frutos. No todas las semillas que sembró han fructificado, porque algunas están preparadas para crecer y desarrollarse en el futuro. Elena Petrovna Hans Fadeev de Blavatsky falleció en Londres a las 11 de la mañana del 8 de mayo de 1891, sentada en su mesa de trabajo, todavía con un lápiz en la mano. Su cuerpo fue cremado y un tercio de sus cenizas quedaron en Europa, un tercio en los Estados Unidos, llevadas por William Poinjat, y el tercio restante se encuentra en la sede internacional de la Sociedad Teosófica en Adyar, depositadas dentro de una estatua hecha en su memoria. En su última voluntad, según se dice, pidió que celebraran la fecha de su muerte como el día del loto blanco. Deseo que cada año, el día aniversario de mi muerte, se reúnan mis amigos en la residencia central de la Sociedad Teosófica Adyar para leer un capítulo de La Luz de Asia de Sir Edwin Arnold y otro del Bhagavad Gita. Elena Blavatsky dejó innumerables seguidores y enseñanzas acerca de la sabiduría antigua y mística, y es quizás la mujer más brillante de todos los tiempos, no solamente en materia de ocultismo, sino como ser humano. Concluimos con este homenaje con las siguientes de sus muchas reflexiones. Vivimos en una atmósfera sombría y de desesperación, pero esto es debido a que nuestros ojos están abatidos y clavados en la tierra con todas sus groseras manifestaciones físicas y materiales. Si en vez de esto el hombre, al seguir su viaje por la vida, mirara no hacia el cielo, sino dentro de sí mismo y centrara su punto de observación en el hombre interno, entonces escaparía pronto de los anillos de la gran serpiente de la ilusión. Su vida desde la cuna hasta la tumba sería entonces soportable y digna de vivir aún en sus peores fases. Y para terminar, Blavatsky decía que el loto blanco simboliza el alma que se abre a la luz espiritual, incluso creciendo en el lodo. Para ella, Blavatsky, el primer paso del camino espiritual es ver el sufrimiento, sentir compasión real y elegir buscar la verdad por encima de la comodidad personal. Es el loto que nace en el lodo. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias, Giancarla. Continuamos, por favor, con la rama Loto Blanco. En realidad es con la rama HPV y Isabel tendría que continuar. Ya. Ok, la rama HPV. Alá ya no ha llegado. No ha Ya, llegado. entonces HPV. ¿Está? Está Isabel. Estás ya. con el micrófono apagado, Isabelita. Está cerrado tu micrófono. Está cerrado tu micrófono, Isabel. Ahora, Ahora sí. Ahora. yo la verdad es que no sabía que tenía que participar y por razones de salud más que y de trabajo es que permitió ingresar a la reunión, pero la verdad es que no sabía que había que participar. Mil perdones, he puesto atenta eh, a todas las lecturas que han dado y bueno, simplemente puedo adherirme a toda aquella
a toda aquella lectura que han hecho acerca de Madame Blavatsky, y realmente no sabía que teníamos que participar con alguna memoria acerca de ella. Pido mil disculpas porque no entendí mucho aquello de la conmemoración del día de hoy y pensé que simplemente tendríamos que asistir, y lo estoy haciendo, pero mucho o nada puedo decir de ella. Sin embargo, sí me uno a todos los mensajes y a todas las lecturas que han hecho los que me han precedido, porque realmente es una acotación muy grande de Madame Blavatsky a la que todos nosotros, de alguna manera, a través de este medio, rendimos nuestro profundo homenaje y además nuestro eterno agradecimiento, porque es un despertar. Quien sigue sus pasos realmente puede hacerlo a través de aquello en el conocimiento de sí mismo y descubrir cuán grande es la naturaleza nuestra para poder realmente tener una realización total y descubrir que nuestro aspecto espiritual es el que debe ser siempre manejado por cada uno de nosotros como esencia misma de nuestra vida. Mil perdones y muchas gracias, pero es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, Isabelita, muchas gracias. Continuamos con la aportación de nuestra rama Loto Blanco. Eh, Ya, ya participó Carlas de la Loto Sí, Blanco. Ah, sí, ya, ya entonces participé, sí. nos Sí, falta Alaya nada Alaya, más. Ya, Alaya que no está presente. ya, entonces continuamos con la aportación de las ramas de La Paz. Tenemos el aporte de la rama Canaguara, Torita. Sí, no va a participar primero la rama Paz. No, primero Canaguara y luego Rama Paz. Bueno, entonces me disculpa si yo voy a tratar de compartir pantalla, ¿sí? Qué bueno que está Chuy y está José Luis. Ellos nos cumplen. Bueno, ya está la pantalla. Em, Les ruego un momentito. Muy bien, buenas noches. María Luisa les ha tocado un aspecto que nosotros no conocemos mucho, o si conocemos no hemos tomado en cuenta, y es el sufrimiento de HPV a través de todo el tiempo que le tocó vivir esta encarnación. Hay una sentencia popular, una frase muy conocida: el que no conoce su historia está condenado a repetirla, recordándonos la importancia de aprender del pasado para evitar cometer los mismos errores. Hoy compartiré con ustedes dos hechos que marcaron e hirieron profundamente a la artífice y fundadora de la Sociedad Teosófica. Hablar de HPV es hablar de la historia de la Sociedad Teosófica. Están indisolublemente ligados. Como ella misma nos recuerda en sus escritos, soy la madre y creadora de la Sociedad Teosófica, tiene mi fluido magnético y el niño ha heredado todos los atributos físicos, psíquicos y espirituales maternos, fallas y virtudes, si hay algunas. Desde el inicio de su carrera literaria, en 1874, y especialmente desde la fundación de la sociedad, se convirtió en el pararrayos visible, en el blanco de ataques, calumnias, difamaciones. Era de esperar que esto ocurriese, pues mostró que las religiones se basaban en dogmas, habiendo perdido la esencia de las enseñanzas originales. Refutó la falsedad de muchas teorías científicas de su tiempo, y sobre todo los fenómenos espiritistas podían ser auténticos pero equivocados en la explicación de estos. Luego de cumplir sus tareas en Estados Unidos, primera etapa de su misión,
toma destino a la India, que resultó en un rápido crecimiento del trabajo teosófico. Es así que a principios de 1884 se embarca acompañada de Olcott Mohini para Europa, para desempeñar intensas actividades teosóficas. Allí se integra el tercer fundador, William Yash, a invitación de HPB para esbozar las líneas generales para su futura gran obra, la doctrina secreta. HPB se encontraba en Edelfeld, Alemania, residiendo en la casa del matrimonio Gebhard. Olcott estaba en Francia, en un compartimento de un tren de camino desde París a Londres el 5 de abril de 1884. Y una carta del maestro KH cae desde el techo, advirtiéndole del complot que se estaba gestando en Adyar, diciéndole que no se desanimara, por muy amenazante que pudiera parecer, y que era urgente el retorno de los fundadores a la India. Entonces el maestro KH escribe a Sinet y le dice, sin importar lo que haya causado una crisis, está aquí. Quien quiera que haya sembrado las semillas de la tormenta actual, el torbellino es fuerte. Toda la sociedad lo está cosechando y más bien se aviva que debilita. Era la traición de los y conspiración de los Columb, quienes al ser despedidos por la Junta de Administración en Adyar por conducta inapropiada, acuden a los misioneros escoceses de Madrás, quienes veían que el trabajo de HPB y de la sociedad amenazaba la difusión del cristianismo. Los misioneros reciben con los brazos abiertos al matrimonio, dándoles dinero, refugio y sustento, y preparan el plan destinado a destruir la reputación de HPB y como resultado quebrar las bases de la sociedad. En septiembre del 84, la revista del Colegio Cristiano publica una serie de artículos bajo el título El colapso de Kutumi, conteniendo cartas supuestamente enviadas por HPB a los Columb, a la señora Columb. La intención era mostrar que HPB era una estafadora, sin escrúpulos, sin conciencia, y que los fenómenos eran fraudulentos. Les digo que el caso Columb es un capítulo que se debe explicar exhaustivamente en otro trabajo. HPB vuelve de Europa munida de documentos e información sobre los Columb. Insistió que ambos y los propietarios de la revista deberían ser demandados en una corte por difamación. Que el futuro de la sociedad, la imagen de los Mahatmas, la autenticidad de las enseñanzas estaban siendo envueltas en una malla de destrucción. Si se destruye su buen nombre, su reputación, tanto la sociedad como la teosofía sufrirían daños irreparables. Destruir a una equivalía a destruir a la otra. Mientras HPB sostenía firmemente exigiendo una demanda por difamación, Olcott propuso que la convención decidiera. La convención resuelve que las cartas nada más son un pretexto para lastimar la causa teosófica. Que los que conocen el trabajo teosófico no lo creen, pero quienes no conocen, bueno, de nada les va a valer la demanda. Y ellos se separan de Blavatsky y dicen, la institución es una, HPB es otra. Y la opinión general es que no debería presentar la demanda por difamación. Cabe hacer notar que esta decisión en Adyar enferma a HPB y el maestro ironiza, por conservar la cáscara se pierde el corazón.
El maestro interviene, salva la vida de Upasika y ella debe abandonar Adyar si quiere conservar su vida. HPB dejará Adyar y la India para nunca más volver. El maestro dirá, la han echado prácticamente a patadas. Durante esta misma época, entre los años 84 y 85, mientras se encontraban en Londres, HPB, Olcott, Mohini, Chatterjee y Alfred Sinnett, la Sociedad para la Investigación Psíquica invita al coronel Olcott. Se reúne con él, intrigados por los fenómenos producidos por Madame Blavatsky. Se reunirán una segunda vez, pero ya con todas las personas nombradas, y recibirán información de Sinnett y de Olcott. Entonces, ¿qué es la SPR? Esta es una institución que se funda para la investigación psíquica en Londres. Y si bien la SPR estaba interesada en estudiar los fenómenos, muchos de estos habían sido producidos en Simla, en la India, en el norte de la India, para satisfacer a los señores Sinnett y Hume. Otros fenómenos fueron en Adyar, en el curso ordinario del trabajo teosófico, debido a la presencia de los maestros. Esto para los nativos no era nada fuera de lo común. Fue toda esta publicidad de estos fenómenos que llamó la atención de la SPR. Esta serie de eventos, como les dije, informados por Sinnett y Olcott, hacen que la SPR redacte un informe preliminar y provisional y privado, de carácter privado. Este informe le llega a HPB en Europa. Y pese a estas dos reuniones que parecían ser de mucho agrado entre las dos instituciones, la SPR decide realizar otra investigación nombrando un comité contando con 5 miembros. Este comité de 5 miembros nombra a uno de sus miembros más jóvenes y además inexperto, Richard Hodgson. Este se dirige a la India a investigar los fenómenos. A su llegada a Adyar, en diciembre, es recibido con una calurosa bienvenida. Entonces, en esa época, HPB sostenía que las cartas publicadas por la revista Christian College eran falsificaciones. Al principio, Hodgson estaba predispuesto a creer en la inocencia de Blavatsky, pero pronto se parcializó con la posición de Emma Colum, quien decía que no solo había ayudado a HPB en actividades fraudulentas, sino que HPB misma había escrito las cartas Mahatma. Lo llamativo de esta investigación realizada por Hodgson es que no tomó en cuenta a los amigos de HPB, a miembros de la Sociedad Teosófica, testigos que hablarían en honor a la verdad. Hodgson no consideró la evidencia referente a los asuntos de Adyar que había reunido William Jones en esa época que se encontraba en Adyar. Se basó plenamente, como ustedes se pueden dar cuenta, en la información proporcionada por los Colum y el señor Patterson, y además por los brahmanes, por la logia brahmánica. Entre el 29 de mayo y 24 de junio de 1885 hubieron 2 reuniones de la SPR, en donde Hodgson leyó su informe, dio su conclusión condenatoria y la SPR concluye y dicta dictamen contra HPB. Es demoledor esta síntesis en la que dicen que ella va a quedar su título para el recuerdo permanente como uno de los impostores
más consumados, ingeniosos e interesantes de la historia. Esta es la declaración y conclusiones del comité. Pero, en realidad, la RSPR no había investigado, sino que delegó el trabajo a una comisión. Este comité de 5 personas delegan en una sola persona, Hodgson, que no investiga nada y se basa solamente en las informaciones que le habían dado las personas que les dije. Esta conclusión lapidaria fue la lanza de ataque de los enemigos de HPV, que se sigue arguyendo hasta nuestros días sin investigar ni buscar las raíces de esta mala hierba sembrada en las mentes propensas a juicios de valor destructivos. Durante más de un siglo, este veredicto de Hodgson ha sido citado por enciclopedias, diccionarios, biografías, como un juicio aceptado de la historia. Por supuesto que hubo publicaciones de protesta examinando, desmontando este infame informe para refutar la afirmación. Basta nombrar al mismo Sinet, que era testigo de los acontecimientos, a la misma HPV, que hace conocer su indignada protesta, la de William George, William Kingsland, Beatriz Hastings, K.F. Bania, Grace Noche, Walter Carruthers y otros. Pero es el erudito, que aquí lo ven, orientalista, el señor Charles Johnston, miembro de la ST, que en la Convención en América de 1886 presenta una de las más brillantes exposiciones sobre el reporte y los métodos que se usaron como un ejemplo de que tan fácilmente puede destruirse fatalmente la reputación y el carácter de una persona y por tiempo indefinido. El periódico Boston Courier había publicado un artículo el 18 de julio de 1886 también, que titula La teosofía y la sociedad teosófica. En ella dicen que ellos no necesitan limpiar la imagen de la sociedad teosófica. Dice que la SPR de Londres quizás no haya colmado las esperanzas de ninguno de sus amigos en sus descubrimientos de investigaciones, pero no ha cometido un error más atroz que su informe sobre la teosofía. Por supuesto que en lo que respecta a la verdad de este absurdo de la teosofía, lo que dice de la teosofía, lo sea o no HPV o cualquier otra persona, no tiene la mayor importancia. Dice, un sistema ético se sostiene o cae por sus propios méritos, juzgado por los hechos de la vida humana y lo que el hombre ha podido descubrir del universo. Acompaña un manifiesto protesta que había sido enviada desde la región india de Nagapattinam, firmada casi por 70 personas o un poco más de prestigio que no tenían ninguna relación con la sociedad teosófica. Ellos estaban sorprendidos de esta publicación y por que habían dicho que la existencia de los Mahatmas o sadhus, como ellos decían, que no fue inventada por Blavatsky ni por ningún otro individuo, que los antepasados de ellos creían plenamente en la existencia de los Mahatmas y sus poderes, y que tuvieron entrevistas personales con ellos. Que todavía en la actualidad tenían todavía contacto fuera de la sociedad teosófica. Ellos dicen que Hodgson y su comité, que si fueran serios, deberían investigar profundamente el asunto y que deberían descubrir que sus conclusiones no solo fueron apresuradas, sino también completamente infundadas. Pero no es hasta 1984 que Vernon Harrison, inglés él,
Un profesional meritorio y reconocido investigador de documentos en disputa y falsificaciones se interesó en el informe Hodgson, en el que Elena Petrovna Blavatsky fue estigmatizada como una impostora. Harrison estudió los distintos documentos implicados para un informe inicial, publicado en 1986 bajo el título de Yo acuso, al igual que el informe Dreyfus, si ustedes se acuerdan. Dice Vernon Harrison, entre sus algunos párrafos que les voy a leer. Si hay evidencia insuficiente en el sentido legal, un caso debe ser detenido, ya que según la ley inglesa, una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y un veredicto de no probado no es admisible. Recuérdese que el cargo hecho por Hodgson contra HPV era que ella era una consumada, aunque común, defraudadora e impostora. Él dice que había hecho este trabajo impelido por un sentimiento de justicia. Este es un concepto que parece estar más allá del entendimiento de algunos parapsicólogos e investigadores psíquicos. Las personas medium no son solo objetos que pueden ser usados como experimentos. El daño permanente que puede ser hecho a sus vidas por un fallo precipitado o erróneo debe ser considerado simple. Dice él, HPV no era una conocida criminal y no había recibido una sentencia de prisión. Aún así, a Hodgson se le permitió actuar como testigo experto, como fiscal general público. No hubo abogado defensor ni interrogatorio del testigo. No hubo juez ni jurado. Los más malvados criminales pueden esperar en las cortes un trato que nunca fue concedido a Madame Blavatsky en las manos de la SPR. Y el reporte Hodgson se le ha permitido convertirse en una de las más sacras de todas las vacas sagradas de la Sociedad para la Investigación Psíquica, como lo he descubierto. Él dice, me uní a la SPR en 1937 y he sido miembro permanente desde entonces. Me he unido cuando era joven, esperando que me respondiera aquellos problemas antiguos, el de dónde, el a dónde y el por qué. He llegado a compartir la experiencia de Omar Khayyam, como se relata en las líneas famosas de Fitzgerald. Es un extracto de un verso muy lindo. Él dice, no soy miembro de la Sociedad Teosófica, aunque puedo suscribirme a los 3 principios sobre los cuales fue fundada la Sociedad Teosófica. He leído mucho de literatura teosófica en sus varios tipos, pero no sé cuánto de esto pueda ser verdad. Sin embargo, he encontrado algunas enseñanzas teosóficas útiles para explicar hechos que de otra manera no puedo explicar. HPV escribió lo que han leído antes ustedes, que quien escucha a un hermano, a una persona inocente calumniada, ya sea hermano teósofo o no, y no asuma su defensa, como asumiría la propia, ese no es un teósofo. Y él dice, tal vez bajo este criterio, yo soy un teósofo. Los resultados de la presente investigación, que se han extendido por un periodo de más de 15 años, son ahora presentados con la esperanza de que futuros biógrafos de Madame Blavatsky, los compiladores de libros, enciclopedias, diccionarios, así como el público en general, lleguen a darse cuenta que el reporte Hodgson no es un modelo de investigación imparcial, que tanto ha pregonado ser durante el siglo pasado.
El caso de Elena Petrovna Blavatsky necesita revisarse bajo esta luz. Ella no merece menos. El 14 de enero de 1886, HPV había escrito lo que ustedes pueden leer en la pantalla. Y en las últimas líneas dice: como aquellos que se esforzaba por hacer. Todo esto serán expuestos por otros escritores a su debido tiempo. No me queda la menor duda. Collecting Rights, tomo 7 en la página 9. Y concluye él: les pido 1000 disculpas a ella de que nos haya llevado 100 años de mostrar que escribió con sinceridad. Basada en esta publicación, la SPR encomienda a Leslie Price, que tiene muchas publicaciones en revistas teosóficas, la redacción de un comunicado de prensa que Madame Blavatsky fue injustamente condenada, eligiendo un 8 de mayo para su publicación. Consciente de lo que significaba esta fecha para todos los teósofos. Apenas 101 años después del informe Hodgson y 95 años después de su muerte. La reputación pública de Madame Blavatsky fue liberada de su encarcelamiento por aquel informe infame de 1885. Hoy, 8 de mayo, 130 años que ella pasó a la eternidad y que se cumplen 40 años de este comunicado de la SPR, reparando el daño ocasionado. El trabajo de reivindicarla debería continuar por todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo? Cumpliendo nuestro deber, como se pueda y deba ser, fortaleciendo la causa, tratando de vivir la teosofía hacia afuera y hacia adentro, y, como dijo Vernon Harrison en su conclusión del informe, ella no merece menos. Muchas gracias. Está sin micrófono, Guille. Está sin micrófono, Guille, sí. Así es que había ruido. Continuamos con el aporte de la rama Paz. Muchas gracias, Dorita. Muy bonito estuvo, gracias. Bueno, buenas noches, hermanos. Continuamos con el mensaje y, bueno, voy a leer 3 breves párrafos de un artículo que se llama El loto como símbolo universal, que creo que explica en cierta forma por qué Madame Blavatsky ha escogido este símbolo, ¿no?, para su homenaje. En este artículo, que es un extracto del tomo 2, que explica sobre el simbolismo arcaico universal, se explica lo siguiente, sobre el símbolo del loto universal. Dice: no hay símbolo alguno que no tenga un significado profundo y filosófico, cuya importancia y significación aumentan con su antigüedad. Tal es el loto. Es la flor consagrada de la naturaleza y a sus dioses, y representa al universo en lo abstracto y en lo concreto, siendo el emblema de los poderes productivos tanto de la naturaleza espiritual como de la física.
Fue tenido por sagrado desde la más remota antigüedad por los indos, arios y los egipcios, y después de ellos por los budistas. Era reverenciado en China y en Japón, y fue adoptado como emblema cristiano por las iglesias griega y latina, que lo han reemplazado con el nenúfar o la azucena. La idea fundamental de este símbolo es muy hermosa y demuestra además un origen idéntico en todos los sistemas religiosos. Ya sea como loto, como nenúfar o como azucena, significa una y la misma idea filosófica, a saber, la emanación del objetivo de lo subjetivo, la ideación divina pasando de la forma abstracta a la concreta o visible. Pues así que la oscuridad, o más bien lo que es tinieblas entre comillas, por la ignorancia, ha desaparecido en su propio reino de eterna luz, dejando tras sí tan solo su ideación divina manifestada. Ábrese el entendido de los logos creadores y ven en el mundo ideal, hasta entonces oculto en el pensamiento divino, las formas, arquetipos de todo, y procedan a copiar y construir o dar forma sobre estos modelos a figuras efímeras y trascendentales. Y termino con lo siguiente, dice, en un capítulo del libro de los muertos llamado La transformación en el loto, el dios que está representado como sugiriendo de esta flor exclama, yo soy el loto puro que emerge de los luminosos. Yo llevo los mensajes de Horus. Yo soy el loto puro que viene de los campos del sol. Termina el texto y pienso que eh, por algunos de estos motivos es que la señora Blavatsky ha escogido a este símbolo y además le ha puesto un atributo, un color que es el color blanco, que significa pureza, que considero que representa el sacrificio puro que ella ha dado en su obra para toda la humanidad, ¿no? Eso es, hermanos, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Continuamos con el aporte de nuestra rama de Santa Cruz. Anita, la rama inquietud. Estaba Buenas ahí. noches a todos. Bueno, mi aporte es una carta que HPB le escribió a un miembro y que es un mensaje para todos nosotros, en realidad, que deberíamos tener en cuenta. La carta, el título es La invisible presencia y empieza así. HPB y el miembro a quien ella le escribió esta carta han pasado a mejor vida, pero la carta permanece como una advertencia permanente acerca de nuestras oportunidades de oro. Y le dice, no puedo hacerle ningún bien si usted mismo fracasa en ponerse en la atmósfera de la teosofía, o más bien si usted falla en percatarse cuando ellos, con mayúscula, están a su alrededor. Hay una ininterrumpida encadenación de causas y efectos en la vida de todo teósofo, sino de cada miembro de nuestra sociedad. Nadie parece aún sospechar la verdadera naturaleza de nuestra sociedad, la cual no puede perecer. El cuerpo paterno, donde quiera tenga su asiento, es la cuna y granero de las sociedades del siglo XX. Menciono la ley de causa y efecto, entre paréntesis, en la vida de todo teósofo que está con una absoluta inquietud de búsqueda. Ninguno ha pensado alguna vez en observar, estudiar y así beneficiarse de las lecciones contenidas en el tejido de la vida alrededor de cada uno de ustedes. Todos aquellos que aún no poseen poderes clarividentes
podrían aprender siempre en ese libro eternamente abierto, sagrado en la luz mística que lo envuelve, intangible, aunque siempre plenamente visible y entretejido para aquellos que vean su funcionamiento. ¿Por qué usted nunca ha observado la continuidad de aún ayudado, esto es entre paréntesis, de aún ayudado por sus poderes de razonamiento y físicos, dejando aparte lo espiritual, cierra paréntesis? Entonces, la continuidad de esos sucesos diarios de la vida de cada uno de ustedes, esos hechos triviales de lo cual se compone la vida, porque es allí donde encontrarse la mejor prueba de la eterna e invisible presencia, con mayúscula, entre ustedes. Digo que usted ha logrado contacto con el Maestro y de que antes de lo que espera para seguir adelante, tiene que realizar aquello que ya tiene. Yo sé que el Maestro, sin interferir en el karma, ha precipitado y en otros casos retardado algunos acontecimientos y contingencias en la vida de todos ustedes, que son fervorosos y sinceros. Si usted hubiera puesto atención a estas casualidades y pequeños eventos, el funcionamiento tan solo de esto podría haberle revelado una mano guiadora. Es la primera regla en la vida diaria de un estudiante de ocultismo el nunca dejar de prestar atención a las más pequeñas circunstancias que puedan ocurrir en sus vidas o en las vidas de otros compañeros estudiantes. El ponerlos en lista y en orden en esos registros, estén o no conectados con sus aspiraciones espirituales, y luego juntarlas comparándolas con los registros de los otros y así extraer de ellas por semana. De estos resultados es que encontrará el sendero a seguir. Es el fenómeno de la transferencia del pensamiento y adivinar pensamientos aplicados a los eventos de la vida. Porque una vez comparados y sumados, estos acontecimientos, entre paréntesis, los más triviales a menudo son los más iluminadores, podrían perceptiblemente revelarle a usted el curso que ha de seguir. Trabajando por sí solo, ningún hombre puede lograr esto, pero en cuanto el trabajo es en común, es comparativamente fácil. Esta práctica concentra la atención sobre las leyes que gobiernan los acontecimientos más sencillos en la vida. Estos acontecimientos guiadores por el invisible gurú, el maestro que guía a la sociedad teosófica. Atrae la atención de cosas que solamente podrían estimular el entrenamiento mental, agudizan y desarrollan la intuición, y lo hace a usted gradualmente sensitivo a los más pequeños cambios en la influencia espiritual del gurú. Una vez que un estudiante serio, ardiente, se une a la sociedad teosófica, no hay ya más circunstancias sin sentido o tiempo malgastado en su vida, porque cada uno es un eslabón puesto expresamente en la cadena de sucesos que lo guiarán al portal de oro. Cada paso, cada persona con quien se encuentre, cada palabra proferida podría ser una palabra puesta a propósito en la oración del día, con el fin de darle cierta importancia al capítulo al cual pertenece, y tal y otro significado kármico al tono de la vida. Ahí termina la carta, pero es una
es una llamada de atención, ¿no? A todas, a todos nosotros, porque no podemos aprender solamente de nuestra vida, sino de las demás también. Y eso es también unirnos, ¿no? De alguna manera, unirnos entre nosotros. Gracias, hermano. Gracias, Anita. Hay alguien más de la rama inquietud, ¿verdad? Carlos no se conectó, no sé qué ha Ah, pasado. ya. Muy bien, hermanos. Lo que leyó Anita, tan importante, en una de las cartas las cartas de los maestros, el maestro Kachi nos dice, les estamos entregando el regalo más precioso de esta su encarnación. Qué pena que no se den cuenta. Qué pena que no hagamos carne lo que estamos recibiendo día a día por pertenecer a la sociedad teosófica. Terminaremos, si no presento a la, ya la dejamos para después, con nuestro grupo de Tarija. Miguel, ¿estabas aquí? Está Miguel. Sí, 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 sí. está entrando. Sí, buenas noches, hermanas y hermanos. En este día, los miembros de la Sociedad Teosófica dirigimos nuestro pensamiento y nuestro corazón hacia la figura luminosa de Elena Petrona Blavatsky, cuya vida constituyó una obra de sacrificio, de fortaleza y entrega al servicio de la humanidad y de la sabiduría eterna. Su verdadera herencia reside en el impulso impulso espiritual que despertó en innumerables almas. El llamado a investigar la verdad, el llamado a vivir éticamente, a purificar la naturaleza interior y a consagrar la vida al servicio altruista. La teosofía no fue presentada por ella como un sistema meramente intelectual, sino como un sendero de transformación interior, de disciplinar el carácter y de unión consciente con el sufrimiento y la esperanza de toda la humanidad. Precisamente en La Voz del Silencio encontramos un fragmento lleno de sabiduría que invita a la reflexión profunda y aplicable. Dice este fragmento: hay que todos los hombres posean alaya, que sean uno con la gran alma y que poseyéndola, alaya les aproveche tampoco. Contempla cómo, a semejanza de la luna que se refleja en las aguas tranquilas, alaya es reflejada por lo pequeño y lo grande, y por los diminutos átomos. Y sin embargo, no logra alcanzar el corazón de todo. Ay, ay. Lástima que tan pocos hombres aprovechen el don, el inapreciable beneficio de aprender la verdad, la recta percepción de las cosas existentes, el conocimiento de lo no existente. Dice el discípulo: oh maestro, ¿qué deberé hacer para alcanzar la sabiduría? Oh sabio, ¿qué haré para lograr la perfección? Busca los senderos, pero, oh Lanú, purifica tu corazón antes de emprender tu viaje.
antes de dar el primer paso. Aprende a discernir lo real de lo falso, lo fugaz de lo sempiterno y sobre todo aprende a distinguir el conocimiento de la cabeza, de la sabiduría del alma, la doctrina del ojo, de la doctrina del corazón. En verdad, la ignorancia es como un vaso cerrado y sin aire. El alma como un pájaro encerrado en él. No gorjea, ni puede mover una pluma. Mudo y aturdido yace el cantor, y exhausto muere. Pero aún la ignorancia es mejor que el conocimiento de la cabeza, cuando éste no está iluminado ni guiado por la sabiduría del alma. Las simientes de la sabiduría no pueden germinar ni crecer en un espacio sin aire. Para vivir y cosechar experiencia, la mente necesita amplitud y profundidad y fines que la lleven hacia el alma diamante. No busques esos fines en el dominio de Maya, sino elévate sobre las ilusiones, busca al eterno e inmutable Sat, desconfiando de las falsas sugestiones de la fantasía. Porque la mente es como un espejo que acumula polvo mientras refleja y que necesita de las suaves brisas de la sabiduría del alma para aventar el polvo de nuestras ilusiones. Procura, oh principiante, fundir tu mente y tu alma. Evita la ignorancia y evita también la ilusión. Aparta tu rostro de las decepciones del mundo. Desconfía de los sentidos, son falsos. Pero dentro de tu cuerpo, templo de tus sensaciones, busca en lo impersonal al hombre eterno. Y habiéndolo buscado fuera, mira ahora hacia adentro. Tú eres el Buda. Este pasaje, con ese lenguaje poético y profundo, ofrece una meditación rica para los miembros. Destaca la importancia de la sabiduría intuitiva del alma por encima del mero conocimiento intelectual. Subraya la necesidad de la pureza del corazón, el discernimiento y la autorreflexión para poder trascender las ilusiones y descubrir la verdad interior que está dentro de nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Ahorita abriremos el micrófono para quien quiera aportar, preguntar.
porque hemos cumplido tiempo, hermanos. ¿Alguien quiere aportar o preguntar? Está Daniel de Oruro, no sé si... No, a Daniel lo hemos dejado descansar porque está de duelo. Entonces, pero si él quiere aportar, Daniel, ¿quieres participar? Pero hablamos ya y dijimos que lo íbamos a respetar, que descanse. ¿Alguien más? Si no, yo siento, ¿sí? Guillermina, agradecer a la rama Canaguara por haber coordinado esta fecha tan importante para nosotros y que nos lleva a reflexionar qué tanto nosotros, como miembros comprometidos de la sociedad teosófica, qué tanto estamos haciendo y qué nos falta por hacer para que haya un mejor trabajo, una mayor difusión de la teosofía. El mundo está con muchas complicaciones y nuestro país sobre todo. Entonces, el crear ese núcleo de fraternidad es muy importante, es fundamental. Entonces, bueno, que este sea un motivo, un momento para reflexionar cada uno de nosotros y ver qué hemos hecho, qué estamos haciendo y de repente qué nos falta por hacer, ¿no? Y agradecer a todos los hermanos que han participado, a todos quienes nos han acompañado y a la rama Canaguara y a todas las ramas que han estado presentes, pero la rama Canaguara que ha organizado este festejo, ¿no? Este día tan importante. Día Son tan 3 importante. fechas nada más en la sociedad teosófica. 3 fechas que nos conmueven y que nos fijan hitos así muy, muy importantes, ¿no? Gracias, hermanos. Quiero nada más decirles algo que he percibido en esta reunión. ¿Se fijan cómo HPB, cómo nos despierta el corazón, cómo hemos latido como un solo corazón, como una sola alma en esta reunión? Yo creo que el descanso va a ser muy bendito. Y gracias a todos por estar presentes, gracias por participar y que sigan sintiendo ese amor tan grande que sentimos por HPV. Gracias a los que están presentes, Chuy, José Luis, qué bueno que llegaste a tiempo. Está Emilce, la he visto. Daniel, gracias por estar con nosotros también, a pesar de todo. Y a todos, hermanos, muchas gracias. María Luisa, gracias. Cerraremos esta bendita sesión, este terreno sagrado, como dicen los españoles. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Un abrazo a todos los participantes. Buenas noches. Buenas noches, Buenas chicos. noches. Muchas Buenas gracias. noches. Feliz Gracias. descanso. Chao. Buenas noches, saludos a Chao, todos. corazones a todos. Buenas noches. Gracias. Saludos, Buenas Chuy, noches, buenas gracias. noches. Un abrazo, Nos gracias. vemos, Chuy, nos vemos todos.